Bueno, Shabbat Shalom familia, bienvenidos a este nuevo estudio, a esta nueva enseñanza con nueva porción de la semana, la cual es la Parashá Truma. ¿Listo? Les voy a mandar el resumen aquí en el chat para que lo tengan presente aquí en el chat de Zoom, ¿vale? Les voy a mandar el resumen con la Parashá, voy a empezar a hacer esto así, ahí se las compartí, ¿vale? Y esta semana tenemos por nombre la Parashá Truma. Vamos a ver si comparto pantallita y bueno, la Parashá Truma. Vamos a copiar aquí Parashá. Es que no está en mi computadora, entonces Parashá Truma. ¿Listo? Yo sé que en la Biblia de pronto le dicen Teruma, no, es Truma. Que la E que aparece ahí es una Sheba, es silente prácticamente, entonces no debería como pronunciarse, entonces debería ser Truma. ¿Listo? ¿Qué es la parasha? Que hace referencia a ofrenda, entre comillas, alzada. Ahorita le voy a decir por qué entre comillas. ¿Listo? Ofrenda alzada. Para pero cierro aquí WhatsApp para que no haya distracciones en este momento. ¿Listo? La querida hermana Linda compartió el resumen en el grupo. Listo, para que lo tengan ahí presente también. ¿Vale? Gracias. Y bueno, esta parasha va desde Éxodo, es cortica, son 2 capítulos nomás, bastantes llenos de contenido, bastante llenos de simbolismos, ¿cierto? Todo lo que complete, pero ahorita vamos a ver unos temas importantes porque recordemos que aquí es donde se ejecuta el ordenamiento del Mishkan, ¿no? Que es el tabernáculo, lo que traducen como el tabernáculo, y ya vamos a ver el propósito del tabernáculo. ¿Listo? Entonces, en este caso, eh, la semana pasada vimos lo que era los Mishpatim, ¿cierto? Los conceptos de lo que había de los Hukim, los Mishpatim, los Mitzvot, todo esto que compete a lo que compone la Torah como tal. ¿Listo? Entonces, perdón, ya se me afecta un poco la garganta. Con base a esto, ya es una vez que el Señor capacita y prepara al pueblo para un comportamiento digno, como pueblo de Él, ya empieza la normativa para poder complementar, o más bien llevar a cabo el cumplimiento de su pacto, entiéndase como alianza o testamento, más bien, preferiblemente, entre Él y su pueblo. ¿Y cuál era el testamento que él iba a hacer para nosotros por Elohim y nosotros íbamos a hacer para Él por pueblo, ¿cierto? Y de esta manera en esta parasha se va a manifestar de esta forma. Entonces, en esta semana, bueno, ya sabemos que ya les mandé el resumen y el resumen de la parasha consta de la siguiente manera. Y lo voy a leer rápidamente, listo para que lo tengan aquí. Entonces, el resumen se los compartí en el chat y ya Linda los compartió también en el grupo, ahí para que lo tengan presente. La primera parte es la trumá para el Mishkan. Ya ahorita vamos a ver qué es trumá. Esto que traducen ahí como ofrenda. Espérate, yo ahora aquí me voy a... No, no, no. Sí, 29. Discúlpenme. 27, 19. Sí, sí, perdón, tiene razón, gracias. 27, 19. Listo, 27, 19, ya. Se me ha pasado un número. ¿Listo? Entonces, en esta semana tenemos lo que, espérate, yo ahora aquí, 1, acá, vamos a, ¿vale? Entonces, ya ahí lo traducen como una ofrenda, ¿no? Pero vamos ahorita a ver que ahí está la palabra trumá, que les acabo de escribir en la pizarra, la trumá para el tabernáculo, ¿listo? Luego viene lo que es el arca de Hadut,
que es acá el testimonio, que eso se puede encontrar en Éxodo 25, 10 al 22. Luego está la mesa del Lechem Panim, que en este caso lo traducen como la mesa de los panes, pero debería entenderse más bien como la mesa, como lo traducen acá, la mesa de madera de acacia, no será, y le das también una moldura, los panes de la preposición es que le traducen, ¿no? Pero no, son los panes del rostro. ¿Listo? Se llaman así los panes Lechem Panim, que serían los panes del rostro, que significa la manifestación o las manifestaciones de la presencia de Dios y que también hace referencia a las 12 tribus de Israel. ¿Listo? Ahí está todo el resumen que les mandé ahí en el chat, ¿no? Vale, tranquilo, yo simplemente estoy leyéndolos. ¿Listo? Y en el grupo también está. Luego está la menorá, que es la lámpara de los 7 fuegos, o la lámpara de 7 fuegos, como tal. Luego está la construcción del Mishkan, que es el tabernáculo. Luego viene lo que es el velo, que eso es una palabra muy importante que vamos a ver al final, que es el parojet, como está allí, que es la cortina divisoria. ¿Listo? Y ahorita vamos a entender que en el Evangelio la cortina no se rasgó, sino que la cortina se corrió. ¿Listo? Se abrió. Y eso es un significado muy, muy, muy importante. Y esta va a ser una de las conclusiones al final de esta enseñanza. Luego tenemos el altar del Corbanot, que más bien son el altar de los sacrificios que nos acercan a Dios. El altar de los acercamientos, o sea, a través de sacrificio. ¿Listo? Y luego tenemos lo que es el patio, que llaman atrio del tabernáculo. ¿Listo? Entonces, hay tres, se me olvidó también mandárselos aquí. Yo tengo una guía aquí en el Word que hago también para esta para allá y les voy a compartir los 3 mandamientos o las 3 mitzvot que el Señor dio en esta parasha. Se los voy a compartir aquí en el grupo también, bueno, en el chat de Zoom y por favor me ayudan con compartir el grupo. Son los 3 mandamientos que el Señor dio para esta parasha. ¿Listo? Se los voy a leer de todas maneras. Entonces, los mandamientos que el Señor dio fueron el mandamiento número 95, conforme al orden en la aparición de la Torah, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les he venido mandando una secuencia? Bueno, van estos 3, que son, el 95 es edificar el tabernáculo sagrado, que ese está en Éxodo 25:8. El mandamiento número 96 es no remover las varas del arca de la alianza o del testamento. ¿Listo? Que es el Éxodo 25:15. Son las varas que servían para cargar el altar. Y el mandamiento número 97 es acomodar los panes del rostro en una mesa, como el Señor ordenó colocar esos panes. ¿Listo? Son 3 mandamientos que el Señor dio en estos 2 capítulos de esta parasha. Entonces, para entender, una vez establecidas las leyes, los procedimientos de convivencia, ¿cierto? Que vimos la semana pasada entre el pueblo y los extranjeros mismos, en medio de ellos, los mishpatim proclamados, ya lo vimos, los procedimientos que el Señor da para saber cómo, lo que es el deber ser, y más bien el correcto proceder de las cosas. El Señor, una vez que les da esto, los desea llevar, o más bien desea llevarlos a un estado de mayor responsabilidad espiritual y de privilegio. ¿Por qué? Porque es necesario que se cumpliera lo que el Señor dice más abajito en los versículos del capítulo 25, que es yo habitaré en medio de ustedes. ¿Listo? Entonces, hay que entender primero que Dios ordena, Dios capacita y luego Dios habita, porque sin orden no hay habitación, porque Dios no es un Dios de desorden, sino un Dios de orden. Todo lo ordenó. ¿Qué fue lo que desordenó su creación? El pecado, porque el pecado, que obviamente viene de Satanás, en este caso, es desorden. Lo que traducen en la Biblia como impuro, se acuerda que lo relacionan como los animales, tamé en hebreo, simplemente lo traducen como impuro, no, es desordenado. Es opuesto al diseño original que Dios estableció desde el principio antes de que el pecado entrara a su creación. Eso es lo que hay que entenderse como también, el desorden. ¿Listo? El desorden. Entonces, Dios, ¿qué fue lo que empezó a hacer con el pueblo? Ordenarlo. Hey, ustedes son pueblo mío, ¿listo? Pero ustedes no van a hacer como lo que quieran. Ustedes no van a actuar aquí como deseen, conforme a su voluntad, conforme a su proceder, conforme a sus pensamientos, menos
después de venir contaminados de Egipto, con idolatría, adulterio, una cantidad de paganismo que tenían en su mente, el Señor lo que empezó a hacer a través de estos mandamientos, procedimientos, fue empezarlos a descontaminar y a ordenar el pueblo de Dios. Por eso nosotros, como pueblo del Señor, tenemos que hacer las cosas en orden. ¿Qué es en orden? Hombre, primero, y es algo que el Señor me ha venido exhortando mucho, y creo que hay que empezar nosotros a ejercer, es el tema de la contaminación espiritual, el tema de la mezcla, el tema de cuidar lo que vemos, el tema de cuidar lo que escuchamos, el tema de cuidar lo que hablamos. Porque con base a lo que nos alimentamos nosotros, así mismo nuestra mente nos va a llevar a proceder. Entonces, si nos alimentamos de cosas que son desorden y opuestas al Señor, si nos alimentamos de cosas, de palabras que van en contra de lo que el Señor establece, que, no es, que es la palabra del Señor, ¿cierto? Que es lo que tenemos que hablar en todo tiempo. Hombre, pues lo que vamos a hablar de nuestra palabra, como estamos mezclados, la palabra que hablemos va a salir mezclada también. Así no nos demos cuenta. Pero es importante eso, saberlo, porque de lo que transmití, ¿qué dijo Pedro cuando estuvo en el templo de la Hermosa? ¿Se acuerdan que él le dice al paralítico, hey, no tengo ni oro ni plata, pero tengo algo mucho mayor que eso, que es el Rúa, el poder del Señor en él? Y le dice, levántate y anda, y lo paró, porque de lo que él tenía le transmitió. Ahora estoy diciendo que esto es de tocar y te toca y te transmite el pecado. No, 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 no me refiero a eso. Y te transmite el desorden. No. Pero sí me refiero a que entre nosotros como seres humanos nos conectamos a través de qué? De las palabras, de los vínculos, de los afectos, de la comunicación. Por eso hay una comunidad, por eso hay una comunión, ¿vale? Que esa es la comunión que tanto el Señor desea para con él, con su pueblo. Que haya comunión, esa interacción cercana. Y a través de eso, como decían los antiguos, los viejos, dime con quién andas, de quién eres. Entre tanto que tú andas con personas que no te edifican, eso se nota, se te va a ir pegando, se te va a ir pegando, se te va a ir pegando y le vas a ir contaminando. Entonces, familia, si no nos mantenemos en santidad, que la santidad nos la da estar dentro de los límites del Señor, que es su Torah, sus procedimientos, hombre, vamos a estar en desorden. Y si estamos en desorden, hombre, ¿cómo podemos organizar lo que está desordenado? Primero ordenémonos nosotros mismos. Bien dijo Mashiach, antes de decirle a tu hermano, quítate esa pajita que tienes en tu ojo, hey, fíjate tú el tronco tan grande que tienes en el tuyo. Organicémonos para nosotros. ¿Cómo nos ordenamos? Empezando a actuar como el Señor nos ha dicho que actuemos, dentro de su orden, dentro de sus procedimientos, dentro de su Torah, dentro de su ley. ¿Listo? Porque Él es un Dios de orden, no de eso. Entonces, dice así, vamos al versículo 1, Éxodo capítulo 25, 1, 2. Dice así, y comunicó Hashem a Moisés diciendo, comunica a los hijos de Israel que tomen para mí una truma. Ahí lo traducen ofrenda, yo les voy a decir truma, ¿cierto? Una truma, así como está escrito en la pizarra que les mandé o en la copia que les envié ahorita en el chat, ahí está truma. ¿Listo? Una ofrenda, ¿vale? Una ofrenda que traduce una ofrenda alzada. Pero ya vamos a ver qué significa eso de ofrenda alzada, porque si uno dice, hombre, no, solo levanto la ofrenda y ya, ¿cierto? No, ya está. Pero no, hay que mirar qué tiene que ver, por qué tiene que ver esto de alzado. Más bien vamos a ver qué significa alzado. Dice, que tome para mí una ofrenda, una truma de todo varón, el cual sea voluntariosa de su corazón o en su corazón, tomará una truma para mí. Mire que tenía que ser de la voluntad de la persona, no era impuesta, no era impuesta, tenía que ser de la voluntad de la persona, estar voluntariosos a dar esa ofrenda. ¿Para qué? Para la edificación del tabernáculo. Entonces pille, perdón que haya dicho eso, mire que no es casualidad, me sale a veces el caleño. En fin, mire que no es casualidad de que el Señor cuando los sacó de Egipto les haya colocado gracia en ellos hacia los egipcios y hayan sacado todas esas cosas, oro, prendas preciosas, telas finas, pieles, una cantidad de elementos que ellos sacaron que lino, no alcanzamos a mencionar jarrones, cobre, oro, plata, piedras preciosas, etcétera, maderas finísimas, porque también ellos trabajaban con madera, los egipcios, maderas finas, madera acacia, maderas finísimas. Entonces, todo era con un propósito. Fíjate que el pueblo no entendía en ese momento, ¿cierto? El pueblo no entendía
entendía en ese momento para qué el Señor pide eso. El Señor para qué pide eso, ¿cierto? No tenía ni idea. O sea, el Señor para qué. De pronto ellos pensaban, no, esto es para nosotros, ¿cierto? Muchas veces el Señor a veces nos da. ¿Y saben cuál es el problema? Que cuando el Señor nos da, lo primero que pensamos es en qué me lo va a gastar, ¿cierto? Y no preguntamos, Señor, ¿para qué me diste esto? ¿Para qué me lo da? ¿Qué lo puedo invertir? Porque recordemos que ya no somos nosotros, sino que es el Señor en nosotros. Ya no nos mandamos nosotros. Y todo lo que provenga de Él es bueno. Y cuando Él no, un ejemplo, pongamos un ejemplo. Eso es un ejemplo muy volátil que se me viene a la mente. ¿Qué ha pasado? ¿No? Que me soñé los números del tal y lo voy a jugar en lotería. Y se ganó la lotería de tantos miles de millones. Hombre, primero el Señor no te va a dar eso para que te perdas. La pregunta es si el Señor te lo da, eres un hombre de Dios, una mujer de Dios. Si el Señor te lo da, lo primero que tienes que hacer es preguntar, Señor, ¿para qué me diste esto? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Qué quieres que haga? ¿Cierto? Pero no, posiblemente el pueblo en ese momento pensó, ay, vamos a llevar oro todo esto. Pero se les olvida que era para algo mucho mayor de lo que ellos pensaban, ¿cierto? Era para el cumplimiento de una promesa mucho más grande de lo que la mente humana podía imaginar en ese momento, que era el establecimiento de la presencia de Dios en medio de ese pueblo, ¿vale? Y no solo eso, es que si ustedes leyeron la parasha, cada detalle de la construcción del templo no fue porque sí. 50 corchetes, tantas cortinas, maderas así, tantas bases, cada número, cada madera, cada material, cada elemento tiene un significado. Lo que pasa es que no lo tenemos revelado. No lo tenemos revelado en este momento, ¿vale? Pero le aseguro, y ya le puedo decir por qué, que esto tiene un significado muy fuerte. Entonces, la pregunta, vamos a avanzar. La pregunta es, ¿qué es una trumá? ¿Cierto? Lo acabamos de leer. El Señor dice, trae una trumá para mí, una ofrenda alzada, entre comillas, pero vamos a ver qué es alzada. Resulta que la palabra trumá, en este caso, listo, espérate, yo vuelvo aquí rápidamente. La palabra trumá viene de, pero les comparto aquí más bien, yo ahora aquí la pizarra para escribir. Se me quedó el micrófono. Entonces, la palabra truma, truma viene de rum, así, literalmente de la palabra hebrea rum, de la palabra hebrea rum, rum, ¿cierto? Y esta palabra rum hace referencia a, significa estar en lo alto, estar en lo alto, ¿listo? Estar en lo alto, ¿vale? Es lo que significa esa palabra. Un ejemplo del uso de esta palabra está en Isaías 6:1, cuando dice el profeta, vi a Adonai sentado sobre un trono en lo alto. Keser Ram, creo que lo que dice, Kiser Ram, creo que es lo que traducen ahí, ¿cierto? En lo alto, Ram, ahí, Rum Ram, en este caso, en lo alto. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que la ofrenda que dispongamos para el Señor no se le puede dar cualquier uso, como se lo venía diciendo ahora, sino un uso elevado, un uso adecuado, un uso mayor, es decir, un uso que esté a la altura de su propósito, un uso que esté a la altura de él, ¿vale? Fíjense que se viene a la mente este versículo que dice en Santiago, que cuando pedimos, no recibimos porque pedimos mal, pedimos para nuestros propios deleites, ¿cierto? Entonces, en este caso, pocas palabras, es que de lo que Dios nos ha dado, le daremos un uso más elevado. Como he dicho algunas veces, lo que Dios nos permite tener, sea carro, casas, motos, dinero, trabajos, etcétera, o empresas, un ejemplo, para darle trabajo a gente y también se beneficia. Hombre, debemos disponerlo para su servicio.
y no para satisfacer solamente los deseos de nuestra carne. Porque, hombre, la carne es débil y si no estamos preparados para ello, créame que eso va a ser un tropiezo muy grande. La pregunta es, si en este momento le estás pidiendo algo al Señor, ¿para qué se lo pides? ¿Con qué propósito se lo estás pidiendo? ¿Se me va a entender? Es la pregunta que nos debemos hacer, porque eso lo he aprendido yo. El Señor me ha enseñado hace mucho tiempo. Yo me acuerdo que yo antes, cuando era muy maduro, yo pedía que la moto grande, que no sé qué, una cantidad de cosas, claro, que uno se deja llevar por lo que ves, por lo que te contaminas. Las redes sociales son un un gran potenciador de esto, de querer tener la vida fácil, la vida buena, en la playita, en Santorini, en esto, todos lados, apariencia total. Y muchas veces queremos tener para aparentar, así uno diga que no, porque el corazón del ser humano es engañoso, ¿cierto? A veces decimos, no, pues yo no creo que, ay, hombre, usted no sabe. Si el Señor no te lo ha dado es porque por algo será, ¿vale? Porque no está en su propósito dártelo tal vez. Y hay que aceptarlo. Porque porque el corazón no está listo, o porque se nos olvida que estamos de paso por esta tierra. Lo principal es la salud. La salud también hace parte, es una bendición que el Señor nos da todos los días que nos levantamos, pero el punto de esto es, ¿para qué pido las cosas? ¿Por qué? Porque cuando las pedimos y las tenemos, nos cuesta soltarlas después. ¿Se van a entender? Nos cuesta soltarlas y nos preocupamos por ello. Nos preocupamos hacer más por las cosas materiales que por los demás. Nos preocupamos más por las materiales que por uno mismo. A veces cuando uno se cae en la moto, se preocupa más qué le pasó a la moto al carro que uno mismo, como si valiera más un aparato de que puede recuperar que, que la vida de uno. Y eso está mal. Eso está mal. Es como hoy en día que le dan más prioridad a un animal que a la vida de un ser humano. Hombre, si puedes salvar al animal, está bien. Pero primero procuran la vida del humano. Ya está. ¿Sí me van a entender? ¿Acaso Mashiach no dijo valemos más que los animales? Entonces, esto, la verdad, no tenía pensado decir dentro de la enseñanza, pero fluye porque es necesario a veces, ya que estamos hablando de la ofrenda, que no solamente una ofrenda alzada y ya, es la calidad de la ofrenda, con qué propósito la das, que tiene que ser una ofrenda que esté a la altura, adecuada en su uso. Por eso no puede hacer cualquier material lo que el Señor pidió, como algo de manipulación diaria. Era oro, plata, piedras preciosas, eso no lo usaban todos los días, solo tenían guardado exclusivamente. Era algo único y exclusivo. ¿Vale? Y se los dio el Señor, porque lo vemos en Éxodo también mismo más atrás, cómo el Señor les permitió tener todo eso. Pero por eso digo, ¿con qué propósito el Señor te da las cosas? ¿Para qué se las pide? Porque vuelvo y les digo, se nos olvida que estamos de paso por esta tierra. Como si cuando el Señor viniera nos vamos a llevar todo eso. Hombre, le aseguro que todo eso se va a destruir. Como vino se va. Como vino se va. Porque todo eso se va a destruir. Todo eso va a perecer cuando Él venga. No vamos a necesitar un carro de último modelo, no vamos a necesitar una moto súper rápida, no vamos a necesitar una mega casa. Hombre, no. ¿Se van a entender? No necesitamos nada de eso. No estoy diciendo que no le pidamos al Señor algo, ¿no? Claro que sí. Pero procuremos que sea conforme a su propósito. Pidámosle al Señor que a través de su Ruach nos ayude a identificar qué le estoy pidiendo en la carne y qué le estoy pidiendo conforme a su propósito. ¿Vale? Por eso no se debe traducir tanto como una ofrenda elevada, sino más bien una ofrenda de exaltación a Dios. ¿Vale? Es una ofrenda que nace del corazón y no es impuesta. Una ofrenda que nace conforme tengas en tu corazón en mente, ¿no? De acuerdo a lo que haya en tu mente. Entonces, con esto podemos deducir que no era una ofrenda ordinaria en sí, porque el oro, la plata, el cobre no eran ordinarios. De las finas, el lino no era ordinario, ¿cierto? Dice que había pieles de tejón, no de tejón, pero realmente cuando uno pone a investigarse, esto es un tema bastante complicado, porque cuando uno lee comentarios, dice, cuando está creo que en el versículo 8 si no estoy mal, no, en el versículo 5 que dice, dice Hashim, que lo traducen como pieles de tejones, a ver, et Hashim, pieles de tejones. Yo estuve leyendo bastantes cositas al respecto. Algunos dicen, es una discusión bastante amplia que hay en el judaísmo al respecto, porque al final les voy a dar mi conclusión de lo que nos inclinamos muchos,
¿cierto? Y creo que hay que dejarlo hasta allí por ahora, a no ser que el Señor muestre algo mayor. Pero primero el tejón es un animal tame, es decir, un animal desordenado, un animal que no es compatible con el tabernáculo, ni con el sacrificio, ni nada de esas cosas, ni con la santidad. Entonces, el Señor, ¿cómo va a hacer utilizar un animal tame para su tabernáculo? Si hasta los animales que van a presentar al tabernáculo tienen que ser tajor, es decir, ordenados, como la oveja, la vaca, el cabrito, ¿cierto? El carnero, todo esto. Entonces, ¿cómo el Señor iba a pedir un animal tame para algo tan sagrado como era su tabernáculo? Empezando por ahí. Luego otros comentaristas decían que no, que era un manatí o un mamífero marino, como la foca, porque esos animales llegaban cerca a las costas del Sinai. Entonces, posiblemente eran esos animales, pero también son tamé, ¿listo? Dentro del orden que el Señor organizó. Y eso lo dicen algunos historiadores, bueno, sí. Otros dicen que es la jirafa, pero yo no me inclino por allí, sino más bien por un tipo de antílope que posiblemente ya no existe, ya está extinto, ¿vale? Y eso, llegamos varios hermanos a en el grupo que estoy yo, que posiblemente era un tipo de antílope que ya está extinto, pero el antílope sí está joven, ¿listo? Entonces, no podía usar el Señor un animal tamé, desordenado, ¿vale? Que llaman impuro, pues, un animal impuro para que me comprendan mejor, para algo tan puro como era su tabernáculo. Sí, sí me hago captar la idea. ¿Y por qué era impuro? Entonces, porque posiblemente lo que les explicaba, la palabra que traducen como impuro es tamé en hebreo. Y posiblemente cuando entró el pecado a la creación, cuando pecó Adán y Eva, muchos animales se desordenaron, es decir, cambiaron el diseño original del cual Dios los había creado en un principio. Entonces, por eso el Señor dijo a Noé, les enseñó a todos ellos, hey, esto es apto, esto no es apto para sacrificio, esto es apto para consumo, esto no es apto para consumo. Por ejemplo, el cerdo. Tenemos un ejemplo muy claro. Entonces, no, eso está bien. No es apto ni para sacrificio ni para consumo humano. Igual los mariscos. Y en Levítico 11, que llegaremos allá después si Dios quiere, vamos a ver todas las características que el Señor de los animales. Entonces, eso está bien, desordenado. Está desordenado del diseño original que el Señor estableció de la creación. Entonces, también el Señor pedía piedras de onís para el efod, para el pectoral del sacerdote, el sumo sacerdote o el gran administrador, el gran economista, ¿cierto? Y estos eran elementos que Hashem pidió y que eran de gran valor para ellos, se lo aseguro que sí. Y para nosotros como seres humanos tener un lingote ahora en la casa, imagínense, es de alto valor y es algo que no usas todos los días, ¿vale? Pero como les decía ahorita, desprenderse muchas veces de estas cosas de gran valor para nosotros cuesta mucho, pero el Señor pidió algo de su voluntad. Ahí se muestra qué hay en la mente de las personas. Ahí se muestra qué hay cuando las personas les cuesta soltar, qué hay en su mente. Se aferran a lo material. Nos aferramos a lo material muchas veces. ¿Mm? Pero el propósito de estos elementos, familia, era para que se cumpliera la promesa del pacto o del testamento, que me gusta decirlo más, que está en Éxodo 25:8, ahí abajito mismo. ¿Qué dice Éxodo 25:8? Dice, Veazuli mikdash beshakanti betoham, dice, y harán para mí un mikdash, ¿cierto? Es decir, una habitación segura, por eso se puede traducir como mikdash, una habitación segura. ¿Y qué dice? Y yo habitaré en medio de ellos. Cuando dice, ustedes serán a mí por Dios, ve, por pueblo, y yo seré para ustedes por Elohim. ¿Listo? Entonces, con base a esto, allí vemos el propósito por el cual el Señor pidió que el pueblo pidiera hacer de Egipto todos estos elementos a los egipcios, ¿vale? No era para ellos. Bueno, sí era para ellos, pero con otro propósito. Entonces, la ratificación de este pacto, de este testamento unilateral, es decir, que el Señor firmó por él mismo y por Abraham cuando hizo ese pacto, ¿vale? Es el testamento o pacto con el que nos ampara, con el que nos beneficia. Es por esto que el ser humano no puede hacer pactos con Dios. Entiéndase, testamentos con Dios.
¿vale? Para que me entiendan. Pacto es igual a testamento. Listo, ya les he explicado la palabra brit o diateque, que es en griego, ¿listo? Y por eso no me gusta llamarlo pacto. Me gustaba llamarlo más como es, un testamento. Porque un testamento lo escribe alguien que está primeramente en una condición mayor que el otro, alguien que tiene digamos, muchas posesiones con las cuales puede beneficiar a otros, y esa persona está en toda la potestad de escribir sus promesas en el testamento de quiénes son los que han de heredar y quiénes no han de heredar, ¿cierto? En este caso. Por eso, pero eso es lo que le llaman pacto. Esto para que me entiendan. Por eso, no puede hacer el hombre pactos con Dios. Porque si un pacto o un testamento hace referencia a amparar a alguien, beneficiar a alguien que está en mayores condiciones que el otro, la pregunta es, ¿podemos nosotros entonces amparar o beneficiar a Dios en algo? ¿Acaso somos más grandes o mayores que Dios? En absoluto, ¿cierto? Lo que pasa es cuando traducimos las palabras bajo el concepto occidental de lo que entendemos con pacto, pensamos que Dios es igual a nosotros. Porque yo puedo hacer un pacto con otra persona, porque somos iguales. Pero en este caso no somos iguales a Dios. Y más bien, porque Dios fue el que propuso el pacto, el testamento para amparar a su pueblo. Y aquí se está viendo el cumplimiento, en este capítulo, se está viendo el cumplimiento de ese pacto que hizo con Abraham. ¿Vale? Entonces, él siendo mayor, él sí puede hacer el pacto, ¿listo? Y por eso, familia, siempre su propósito ha sido que estemos cerca de él, o cerca de él, en comunión constante. Y eso lo mostró de muchas maneras, porque él desea habitar siempre en medio de su pueblo, siempre ha cuidado de su pueblo, siempre ha velado por su pueblo, nunca se ha olvidado de su pueblo ni de sus promesas. Nos olvidamos más fácil nosotros, que él tiene muy claro todo. Él no se le olvida ni se le pasa nada. Ujú. Por eso dice ese versículo 8, yo habitaré en medio de ustedes. ¿Listo? Resulta que la palabra habitar que aparece allí, les voy a escribir aquí en el habitar o habitaré, ¿cierto? Es la palabra hebrea, shaham, pero yo lo escribo acá. La palabra hebrea, habitaré, la palabra habitaré, habitar, es la palabra hebrea, shaham, ¿vale? Shaham. Y resulta que shaham, en este caso, ¿qué significa shaham? Shaham significa habitar, dice, shaham significa habitar plácidamente o habitar sin temor, ¿cierto? Sin temor. Eso significa shaham, habitar sin temor, habitar plácidamente. De ahí viene la palabra hebrea mishkan, ¿listo? Porque de ahí, les voy a escribir aquí, viene la palabra hebrea sin temor. Y aquí proviene la palabra hebrea mishkan, que es tabernáculo, el tabernáculo. ¿Listo? El mishkan. Mishkan es tabernáculo. Entonces, la palabra para habitar que aparece ahí, habitaré, es la palabra shahan en hebreo. ¿Listo? Shahan, con S, S-H-A-J-A-N, que significa habitar plácidamente, sin temor. Y de esta palabra shahan proviene la palabra mishkan, que es la que traducen como tabernáculo. ¿Listo? Tabernáculo. Pero, en este caso, recordemos que mishkan, de aquí proviene una famosa palabra utilizada mucho en el mundo de las raíces hebreas o del cristianismo, que es Shekinah, o la Shekinah, que siempre pronuncian Shekinah de Dios, no, la Shekinah de Dios.
Y aquí viene la Shekhinah de dos. Y la Shekhinah, ya les digo que es Shekhinah, es sinónimo de Ruach HaKodesh, es decir, del Espíritu Santo. Para que entiendan. Esto es el sinónimo de Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la Shekinah, pues, que para que me entiendan, la Shekinah, como lo pronuncian, que es la Shekinah de Hashem, de Elohim, es nada más y nada menos que la influencia del poder de Dios en medio de su pueblo. Y eso lo dice Mashiach en Juan 14. No los dejaré solos, ¿cierto? Vendrá quien? El restaurador, el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo, que traducen. ¿Mm? Y estará en medio de ustedes. Tengan eso allí, por favor, porque con esto vamos a desengranar algo. ¿Qué dice Juan, capítulo 1, versículo 14? Juan, capítulo 1, versículo 14. Dice así: y la imagen corpórea de Dios, que traducen como verbo, el memra de Dios. La imagen corpórea de Dios fue hecha carne. ¿Y qué dice? Y habitó Shaham. Ahí está, Shaham. Entre nosotros. ¿Listo? Y vimos su gloria como la del de única naturaleza de Abba, lleno de gracia y verdad. Eso dice Juan 1:14, literalmente traducido del griego. Es decir, la imagen corpórea de Dios, que es Yehoshua HaMashiach, se hizo carne y habitó entre nosotros. Él habitó entre nosotros. ¿Listo? Y vimos su gloria, o sea, el peso de su honra, o el peso de él, como el de la naturaleza de Abba, porque ahí cuando traducen unigénito, es la palabra monogen, ¿cierto? Que hace referencia al que es el de única naturaleza, y la naturaleza de él era de Abba, ¿cierto? Era de Abba, de lo que traducen Padre. ¿Lleno de qué? De gracia y verdad. Entonces, la expresión corpórea de Dios, quien es Yehoshua HaMashiach, vino a habitar corporalmente entre su pueblo y con toda la plenitud de él en ese cuerpo. Por eso lo dice Pablo en Colosenses, dice, y en él, o sea, en Yehoshua HaMashiach, habita corporalmente la plenitud de Elohim. Literalmente lo dice así. Los atributos de Dios. Ya vamos para allá. Vino a habitar entre nosotros. Ya vamos a ver entonces cómo fueron esas tres formas de las cuales Dios vino a habitar en medio de su pueblo. Porque fueron tres formas que Dios habitó en su pueblo durante todo este peregrinar en este cosmos o en esta tierra. Entonces, Hashem se manifestó en tres maneras su habitación entre nosotros, su pueblo. La primera, ¿cuál fue? Esta, tienda de pieles y madera, ¿cierto? Esa fue la primera, lo que se conoce como el tabernáculo de esta parashá. Es la primera forma en que Dios mostró la manifestación de su habitación en nosotros. ¿Listo? El Mishkan, para que lo entiendan, el tabernáculo. La segunda forma, que fue la que construyó Salomón, hizo a su manera, fue el templo de piedra y madera, tanto el primer como el segundo templo. ¿Listo? Esa fue la segunda forma de Dios hacer su habitación en medio de su pueblo. Y la tercera forma la acabamos de leer. ¿Cuál fue? Yehoshua HaMashiach. Porque ¿qué dice Juan 2:19? Juan 2:19 dice, respondió Yeshua y les dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Está hablando de su cuerpo y de la resurrección de su cuerpo. Juan 2:19. Entonces, el Señor vino a habitar
de tres maneras. A través de esta primera, que es por medio de pieles y madera, la segunda, que es por medio de piedras y madera, y la tercera a través de su cuerpo. ¿Listo? Pero infortunadamente, familia, el judaísmo ortodoxo o las ramas del judaísmo, muchas que vienen desde aún mucho antes, pretenden establecer un tercer templo. ¿Por qué? Porque desconocen totalmente la revelación de Mashiach. Desconocen que Él es el templo de Dios que vino aquí manifestado en carne. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta para el final de esta enseñanza, de este estudio, para que podamos desenlazar algo con la carta a los hebreos. Esto para que lo tengamos muy en cuenta. Resulta que el judaísmo ha tomado Ezequiel 40 de una manera muy literal. Claro, como no entienden de qué hablaba Mashiach, Ezequiel 40, cuando habla de la Jerusalén celestial, como tal, esa visión que tuvo Ezequiel, ellos no lo ven así. Y lo más triste es que hay grupos mesiánicos y movimientos de lo que se conoce como las tales raíces hebreas que apoyan este tipo de prácticas y están felices y se sienten orgullosos de que va a haber un tercer templo, desconociendo también esto y desechando el sacrificio del Señor implícitamente. Les alegra. Y eso está mal. Eso está mal, eso es idolatría de alguna manera. Porque no podemos apoyar ese tipo de movimiento. Entonces no has entendido para lo que vino Yehoshua HaMashiach aquí a la tierra. No lo han entendido. Pero hay unos que se sienten orgullosos. Y hay que decirlo, obviamente, se sienten orgullosos, se ven así y bueno, y colocan la bandera del Estado de Israel, apoyan un Estado corrupto, porque una cosa es el Estado de Israel, que se funda en 1948, y otra cosa es el pueblo de Dios llamado Israel. No tiene nada que ver con un pedazo de tierra en el oriente. Que los que están allá son dignos de solidaridad de Dios también y que el Señor tenga piedad de ellos, claro que sí. Y en el mundo los judíos que están regados, ¿vale? Pero como tal no podemos apoyar un Estado como este corrupto. Hoy estaba leyendo mi esposa una noticia de que en Israel por primera vez en la historia una pareja de gays homosexual por medio de sustitución de embarazo, o sea, obviamente vientres alquilados, pudieron tener en adopción un bebé. Imagínense, por primera vez. Entonces, si ese lugar en este momento dicen que es el sitio de Dios y todo esto, ¿por qué obran de esto? No es así. Nosotros, como Israel, pueblo de Dios, no estamos a favor de eso, porque eso no hace parte de la. Ven que no se trata de un pedacito como tal. Sin embargo, allá hay creyentes en Shia, lo que pasa es que están ocultos por los temas políticos y doctrinales que hay allá, pero los hay. Entonces, pero en algún momento les va a tocar a ellos salir y confesar de que creen en Yeshua, porque dice que lo que me niegan ante los hombres, yo lo negaré ante abajo. Entonces tienen que confesarlo públicamente. Entonces, pero bueno, Señor los ayudaré. Entonces, lo que quiero es esto, que entiendan esto, que no se trata de ese pedacito de tierra, ya. Y ya, se lo aseguro, ya hay vestimentas del sacerdocio, ya las tienen hechas. Por hecho, tienen una cantidad, porque para eso sí hay plata, esa gente tiene plata para eso, tienen una cantidad de elementos del templo que han hecho para cuando solo les falta literalmente, y dicen que hasta ya tienen el orden sacerdotal y toda esa vaina, una cantidad de cosas que yo creo que no son. Y así lo tuviera, se los digo, eso no nos puede mover, familia, eso no nos puede mover, ojo, porque el templo de Dios vino y se hizo carne en nosotros, y ya fue destruido y fue resucitado, restaurado. Y eso ya lo vamos a tener en cuenta. ¿Por qué? Para que no nos dejemos llevar por cosas que vemos en internet, porque se van a mover una cantidad. Yo pero no tengo redes sociales ya, yo no tengo redes sociales, por eso no hay nada bueno. Si quiero una noticia la busco y ya por Google y listo, no más. Yo no me meto, eso es un bochincherío horrible por ahí por las redes, gente insultándose. ¿Eso para qué? Eso no sirve, no tiene nada. Entonces, ¿qué dice Éxodo 25:40? Cuando leemos Éxodo 25:40,
Dice muy claramente, ¿qué dice así? Dice, Ur-e veazde betafnitam, dice así, míralos y hazlos a ellos conforme yo a ti te lo he mostrado en el monte. Ah, ¿qué fue lo que pasó? Que Moisés, el tabernáculo, el Mishkan, no fue porque a Moisés se le ocurrió, ¿cierto? Exacto, no fue por obra humana. ¿Listo? Como que, es que Moisés, la historia, ¿no? Lo que dice que Moisés era arquitecto, un arquitecto allá en Egipto y bla, bla, bla. Listo, pueda que lo haya sido, pero no fue por la obra de Moisés. Moisés tuvo una visión en el monte de lo que Hashem le mostró en el cielo. Imagínense. O sea, el Mishkan era una réplica de lo que hay en el cielo aquí en la tierra. ¿Ah? Por eso era la habitación de Dios. Mire, o sea, quiero que me entiendan la magnitud y esto, y ahora yo también lo entiendo un poco mejor. Ahora cosas que no tanto no veía, lo veo mejor. Era la habitación de Dios. Y la habitación de Dios tenía que estar limpia, pura, sin mancha, en orden completamente. Imagínense, ya, quiero que me entiendan a lo que vamos. ¿Sí me van a entender? Quiero que me entiendan a lo que vamos. Y esto me exhorta mucho a mí y a todos, pero eso es el Señor y es bueno que nos exhorte. Porque la palabra dice que si el hijo no es corregido, entonces es bastante, es decir, no tiene padre, ¿vale? Pero somos corregidos. Entonces, era la habitación de Dios. ¿Mm? Entonces, Moisés tenía que replicarlo tal cual, tal cual. No se podía, por eso es que Salomón le embarró, porque Salomón le metió mano a ideal. No respetó el diseño de Dios. ¿Mm? Y es el problema con los seres humanos, cuando queremos hacer más supuestamente para agradar a Dios, y el problema es que cuando hacemos ese más, muchas veces estamos yendo en contra de lo que Dios estableció. Hombre, ¿para qué le agregamos más de lo que Dios ya dijo? No hay necesidad. ¿Sí me van a entender? No hay necesidad. Ya la palabra está ahí. Leámosla, escudriñémosla. Hombre, yo quiero que Dios me hable, pero ni siquiera la lees. Entonces, no creas que te va a venir aquí un versículo, ¡tin! No. Hombre, el Señor te va hablando a medida que vas estudiándola. Así de simple. ¿Qué hace? Esperamos que nos llegue un pensamiento. Ahora el salmo tal. No, hombre, no, hay que leer la palabra y el Señor nos va hablando. No puedo decir que el Señor no lo haga en un momento, claro, el Señor lo puede hacer. Hombre, el Señor puede hacer lo que quiera, pero no es así la forma, ¿no? Normal. La forma es que leamos y a medida que leamos el Señor nos va hablando. Pero si no le leemos, ¿cómo nos va a hablar? ¿Me van a entender? Entonces hay que tener mucho en cuenta eso. Entonces, el tema es que cada pieza del santuario tenía que ver con Yehoshua HaMashiach. ¿Por qué? Porque él era el templo. Él mismo lo dijo. Él era el templo. Y sin embargo lo dice, alguien mayor que el templo está aquí en medio de ustedes. Imagínense. O sea, él era el templo que vino de los cielos. Entonces, ¿qué pasa? Cada elemento de este Mishkan aquí tiene que ver con Mashiach, pero aún no tenemos la revelación correcta y completa de cada detalle del tabernáculo o del templo. ¿Listo? Pero si uno analiza cada detalle del templo, desde el más pequeño hasta la más grande, cada color, cada textura, cada tela, cada base, cada tabla de madera, debe tener un significado respecto a Mashiach, se lo aseguro. Eso no fue porque a Dios se le ocurrió. Ay, no, no, porque mire lo que dice, haz lo que te mostré, a lo que Dios, el diseño que vio en los cielos. ¿Sí me entender? Pero aún no lo tenemos, pero tenemos que ir con lo que el Señor nos ha dado, no importa. ¿Vale? Si el Señor le place, nos mostrará más adelante, o cuando venga, nos mostrará si es su voluntad todas las cosas que aún desconocemos. Sin embargo, el mismo Señor reveló algo extremadamente importante, que era el camino al lugar santísimo, en el cual entraba ¿quién? El gran administrador, es decir, el sumo sacerdote, una vez al año por los pecados de él y los del pueblo. Imagínense, tenía que hacerlo por los de él. Porque recordemos que el sumo sacerdote era una representación de Mashiach, era una representación de Mashiach. Eso no lo podemos descartar.
sacerdote era una representación de Jesús, de Yehoshua HaMashiach. Entonces, yo quiero que me entiendan eso. Era la habitación de Dios. La habitación de... Por el Señor dijo, hagan así como yo les ordeno. Punto. Porque ahí voy a habitar yo, ahí estará mi presencia. ¿Qué le dice a Moisés? Ahí yo estaré reunido contigo y le hablaré y lo que tendrás que comunicarles a ellos. Tal cual. Tenía que estar reunido a él. Pero no te poner a cualquier cosa. Por eso esto nos ayuda a descartar que el tejón no era tejón animal tame. El Señor iba a usar animal tame para su Mishkan, algo tan puro y sagrado como ello. Luego el templo. Y ya por último Mashiach, como la representación del... Por eso dice que nosotros somos el cuerpo del Señor. Entonces imagínense, dice la escritura en 1 Corintios 3, si no estoy mal, o 2, que somos, 2, 3, que somos templo del Señor. Somos templo, es mejor, somos habitación de Dios. Y a veces no mencionamos eso. ¿Por qué? Porque a través de quién Él vino a morar en nosotros. Creo que es 1 Corintios 3, vamos a buscarlo. 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, creo que es, si no estoy mal, más abajo. Aquí está, mire, aquí está, versículo 16. 1 Corintios 3, 16. Dice, ¿acaso no saben que son templo de Dios y que el Rúa de Elohim mora en ustedes? Imagínense eso. ¿Ah? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, mire, el templo de Dios, el cual son ustedes, santos. Oigan, eso es una que si no le pega o no. Es, no solo por eso, es estar limpio, es entender que somos pueblo prototipo de Dios. Y como dijo el Señor, no te pido que los quites del mundo, pero guarda. Hay que estar limpios, descontaminados. Imagínense, si el Señor era así de meticuloso y riguroso. Y fíjense, ¿qué pasó con los hijos de Aarón? Nada de Abiú. Entraron en un estado de embriaguez. Y no precisamente porque hayan estado borrachos, sino porque algún sentimiento, emoción les movió y dijeron, vamos a ofrecerle esto al Señor. Como mire, ¿sí ve? Pensaron que eso iba a ser agradable al Señor, algo que ni siquiera el Señor les mandó a hacer. ¿Qué pasó? Los fulminó inmediatamente. Imagine, por eso la palabra dice que el Señor nos anhela celosamente. El Rúa del Señor nos anhela celosamente. ¿Qué celosamente? Paula tiene pregunta. ¿Qué dice pregunta? Me pregunta, ¿por qué el Señor pide la construcción del tabernáculo para habitar entre nosotros? Y luego dice que no habita en templos. Ah, claro, porque es que no es lo mismo. Primero en las manifestaciones de Dios, en este caso, pero después, ya cuando vino Mashiach, ya obviamente ese sistema cambió. Por eso el templo cayó en el año 70 y ya no se volvió a levantar más. Esto eran sombras, para que me entiendan, del que iba a venir, el verdadero templo, que era Yehoshua HaMashiach, su cuerpo, ¿vale? Una vez que Mashiach vino, murió, ya no habita en templos hechos por manos humanas, porque es la manifestación del templo aquí en la tierra, ¿vale? Entonces, por eso ya no, literalmente, no habita en esto. Habita, aquí estamos viendo, en su cuerpo. Nosotros en su pueblo, que somos, lo acabamos de leer, somos templo de Dios santos. Imagínense. Si entendiéramos la magnitud de esas palabras, de verdad a veces tenemos en poco la palabra de Dios. Tenemos en poco, claro, si no leemos, si nos dejamos distraer por las cosas de este mundo, pues obviamente se nos van a olvidar estas cosas. ¿Sí? Pero lo que yo quiero que menciones es eso, si el Señor era tan riguroso, por eso es que el Señor no duda en corregir a su pueblo nunca, porque el pueblo debe estar ordenado, con una mente ordenada, ¿vale? Una mente organizada. Ahorita lo vamos a leer en Hebreos. En Hebreo lo vamos a leer, una mente de orden. Nuestra mente tiene que estar organizada. Por eso mucha gente que tiene problemas mentales no es por un demonio precisamente. Es por la contaminación mental que tiene, que su mente se le desordena.
se les conecta un fascículo, algo, por el estrés, por las altas emociones, una cantidad de cosas. No es precisamente porque tengo un demonio, no, porque somos humanos y nos enfermamos. Por el estrés, cosas, pensadera, no siempre es así. Problemas familiares, todo eso, trabajo, etcétera. Eso nos puede desordenar mucho la mente. Y también lo que consumimos, lo que vemos, lo que vemos. Y hombre, créame que esto es una enseñanza que Dios ha exhortado mucho porque hay muchas cosas que no tenía preparado y el Señor, así es el Rúa, va fluyendo y eso se trata, que el Señor nos use. Sin embargo, gracias al sacrificio de Mashiach, es decir, al venir su templo manifestado en carne y semejanza humana, podemos, bueno, es decir, más bien semejanza humana, podemos tener acceso a qué? A ese lugar, como lo dice la carta a los Hebreos. Un lugar exclusivo, como lo dice la carta a los Hebreos, capítulo 9. Vamos a leerlo. Hebreos. Vamos a leer rápidamente aquí. Hebreos, capítulo 9. Busquemos aquí. Versículo Hebreos 9, del 6 al 14. Vamos a leerlo rápidamente. Yo lo voy a leer. Miren lo que dice. Y así dispuestas estas cosas, porque viene hablando del orden, vamos a leerlo del 1, 9:1. Dice así. Ahora bien, el primer testamento tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Mire, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Estamos hablando del tabernáculo, ¿no? En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa de los panes del rostro. Tras el segundo velo, que es la paroje, que ahorita vamos a ver esa palabra, estaba la parte del tabernáculo llamado ¿qué? Lugar santísimo. ¿Listo? El cual tenía un incensario de oro y estaba el arca del testimonio o el arca del testamento, cubierta de oro por todas partes, en la cual estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del testamento. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el capore. Ahorita vamos a también entender esa palabra, propiciatorio, ¿no? De las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Y lo dice ahí el comentario. Bueno, Pablo, yo digo que es Pablo que escribe acá. ¿Y qué dice? Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. ¿En cuál parte? En la parte del atrio. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo, mire, ¿sí ven? Y los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Ruach HaKodesh a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Ah, ¿qué pasa? Tenía que ser tumbada esa parte del tabernáculo, tenía que ser destruida. Exactamente. Lo cual, ¿qué dice? Es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer completos al ser humano. ¿En cuanto a qué? A la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hace el tiempo de reforma de las cosas, hablando de todas las normas de sacrificio que el Señor había impuesto en el momento, que estaba diciendo que los sacrificios de estos animales no podían hacer lo que el sacrificio de Mashiach, así que eso lo vamos a leer ahorita. Entonces, ¿qué dice así? Por eso, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, de lo eterno, por el más amplio y más completo tabernáculo. Ah, no hecho de manos humanas, es decir, no de esta creación, ¿sí ven? Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los desordenados, tiene que estar verdad también, desordenados, santifican para la purificación de la carne, cuanto más el sacrificio de Mashiach
el cual mediante el Ruaj eterno se ofreció a sí mismo sin mancha de Elohim, limpiará sus conciencias, mire, ¿sí ven? De obras muertas para que sirvan al Dios vivo. O sea, maravilloso. Eso es una berraquera estos versículos. O sea, enseña mucho. Son totalmente reveladores. Nada más. O sea, imagínense. La pregunta es, nunca vimos a Mashiach entrar al lugar santísimo del templo, de aquí en la tierra. ¿A cuál lugar santísimo entró? La pregunta. Ténganla ahí. Ténganla ahí. Ya vamos a responder, ¿no? Ya vamos a responder. ¿A cuál lugar santísimo entró? Si nunca la escritura dice que él entró al, al lugar santísimo de aquí del templo, entonces ¿a cuál lugar santísimo? ¿Hay otro lugar santísimo? Entonces, una vez que entraba el sumo sacerdote a presentar ese sacrificio por él y por el pueblo, venía aquella sensación de shalom, en donde podía estar dentro de los límites establecidos por Dios, pero era anual. Cada año tenía que hacer lo mismo. El problema es que los sacrificios no lograban limpiar, ¿qué dice allí? La conciencia humana, es decir, no lograban ordenar la mente humana. Exacto, cosa que el sacrificio de Mashiach sí. ¿A través de qué el Señor ordena? De su Ruach HaKodesh, el Ruach eterno, el Ruach de Elohim, el Ruach de Elohim. Sí, sí, sí captan hasta ahí, ¿no? Vamos hasta ahí entendiendo todo el desenlace de esta parasha. Bueno, parte, ¿no? Porque obviamente hay mucho más, pero esto es como el resumen de todo, ¿no? ¿Qué dice el versículo 17 de Éxodo 25? Éxodo 25, 17, ¿qué dice? Vamos a saltar aquí, porque todo esto es importante para que entendamos. Ya hablaron de un lugar, segundo lugar, el primer lugar, ¿cierto? El segundo lugar donde estaba el pared del rostro y estaba la menorá. Pero en el primer lugar estaba el altar, el arca del testimonio. ¿Pero qué dice? ¿Qué tenía el arca? Vamos a ver qué tenía el arca. Dice así, versículo 17, Éxodo 25, 17. Y harás un propiciatorio de oro puro, su longitud de 2,5 codos y su anchura de 1,5 codos. Era pequeño, pero poderoso. Bueno, lo que habitaba allí era, wow, era eterno. ¿No? Resulta que el propiciatorio, mejor expresado como el reconciliatorio, se podría decir, ¿listo? Es la palabra hebrea que usa ahí como caporet. El caporet, vamos a traducirlo aquí, caporet, ¿listo? El caporet, el caporet, caporet, caporet. Era, traduzcámoslo como el reconciliatorio, reconciliatorio. Esto, el caporet es el reconciliatorio de Dios. ¿Listo? Hasta ahí. Bueno, espera un momentito. Listo, listo. El reconciliatorio de Dios, ¿cierto? El de Caporet. Y el Caporet era esa cubierta del arca donde se derramaba la sangre de la víctima como testimonio, ya la pongo. Y ese día que se derramaba la sangre de la víctima, se efectuaba lo que se conoce como la reconciliación por el pecado del pueblo. Y esa acción se llevaba cuando en Yom HaKippurim. Entonces recordemos que ya Yom HaKippurim no lo celebramos con ese tenor de, ay, por el perdón de los pecados. No, no. Ya los pecados han sido perdonados, porque ya les he explicado etimológicamente también la palabra Kippur, hace referencia a la remoción de esta carne. A través de ese sacrificio, que fue una vez y para siempre, esperamos la vida eterna, la manifestación de los bienes venideros, porque Yom HaKippurim ya se celebra con el tenor de que este cuerpo va a ser removido. Y se ayuna no por perdón de pecados, sino como símbolo de que el día que el Señor venga, no vamos a necesitar de este cuerpo de carne, que tanto necesita agua, comida, medicamentos, una cantidad de cosas, ¿no? Después es espiritual. Es espiritual.
Exactamente, totalmente espiritual. Y como acabamos de leer en Hebreos, ¿de quién fue la sangre que se derramó para perdonar el pecado una vez para siempre? De Mashiach. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Está diciendo que el lugar, voy a borrar aquí un tico, todo esto. Caporet, acá, Caporet, listo aquí. El Caporet era algo así. Este es el arca. Aquí me perdona mi dibujo feo. El arca, ¿cierto? Tenía las argollas aquí con los palos. Acá también salía. Acá para poderlo cargar. Y este es el arca. Y aquí estaban las tablas, la vara de Aarón, el maná y el rollo de la torre, un rollo que era aquí, ¿no? Pero encima de esto había el capore, donde estaban que los mensajeros celestiales con unas puntas, no se sabe, no eran alas, no van a decir que eran alas, pero eran unas puntas que tenían aquí, que cubrían, eran dos, que cubrían el lugar. Esto, venga, no, más bien, busquemos una imagen. ¿Sí? Porque esa es la palabra que se le dio, pero realmente dice que son puntas, de las cuatro puntas, de las puntas, y las puntas, pero no es algo que se trabaja en la palabra que se llama puntas de los pájaros, de las puntas de los después muy variable. Podemos que representar obviamente con capacidades celestiales. Listo. Pero eso es. Entonces, ahí compartió Linda más o menos algo así. Bueno, sí, es la idea, ¿no? Para que lo entiendan. No. Ahí compartió Linda para que pueda. Sí, eso. Ahí lo compartió el grupo en el chat, la imagen. Ahí compartió Linda. ¿Listo? Eso, más o menos así. ¿Listo? Para que lo entiendan. Entonces, eso, te voy a amarrar al lado. Entonces, ese era ahí. Y en ese lugar, en la mitad donde entran, donde se unen las alas, pongámoslo así, alas, ¿cierto? Era donde tenían, donde tenían, era donde tenían que derramar la sangre de la víctima. ¿Vale? ¿Qué dice? Leamos Éxodo 25, 18 al 21. Dice así. Y en los dos extremos del propiciatorio, o sea, del reconciliatorio, más, harás dos querubines de oro, labrados a martillo. Haz un querubín a un extremo y un querubín al otro extremo. Del propiciatorio o del reconciliatorio mismo hará surgir los querubines sobre sus dos extremos. Miren, los querubines estarán con sus extremos desplegados hacia arriba, cubriendo con sus extremos el qué, el propiciatorio, sus rostros uno frente al otro. Y los rostros de los querubines estarán vueltos hacia el propiciatorio, o sea, mirando hacia acá, hacia abajo, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y dentro del arca pondrás el testimonio que te daré. ¿Cuál testimonio? El arca, las tablas, el rollo, el maná, la vara de... ¿Listo? Y este es el tema interesante con el cual yo quiero terminar. Porque hay mucho más, como les digo. Pero pues esto es lo que literalmente he sentido movido por parte del Señor a compartir, que es importante saber la importancia de lo que somos como pueblo para Él y lo que hizo Mashiach por nosotros. Porque a veces lo tenemos muy poco. Y el tiempo a veces no alcanza, entonces, pues bueno, falta la mesa. Ah, bueno, porque ahí sigue la mesa de los panes del rostro, que representa las 12 tribus, como les dije, Israel, y la presencia de la manifestación del Señor en ellos, los rostros de Hashem. Es decir, que cada manifestación del Señor ante ellos era una manifestación del rostro, representando el rostro de Hashem. ¿Listo? Y también la menorá, que hace referencia a la luz constante en medio de su pueblo, que es la palabra del Señor en ellos. ¿Listo? La verdad. Pero el punto que quiero tocar es el tema de lo que representan los querubines. ¿Vale? Porque los querubines estaban cuidando el camino al lugar santísimo, es decir, hacia el árbol de la vida.
Y ya les voy a decir por qué. Los dos querubines eran los vigilantes de que se hiciera el derramamiento de sangre por el pago de la justicia que exigía el pecado. Ya, obviamente. ¿Listo? Y obviamente, no solo eso, sino que, ¿qué les acabé de decir a ustedes que había dentro del arca? Las tablas, el maná, el rollo, escribió Moisés, y la vara de Aarón, las cuales, todos estos elementos representan que las promesas de Dios. Pero estas promesas debían ser selladas por la sangre de la reconciliación de una víctima. ¿Listo? Porque este lugar en especial era el lugar donde estaba su presencia. Aquí estaban los testimonios del Señor. Por eso le llaman el arca del testimonio o de los testimonios. ¿Y qué dice Juan 5:10? Juan 5:10 dice, el que exhibe fidelidad por el Hijo de Dios, o sea, por el cuerpo del oído, tiene el testimonio en sí mismo. Pero el que no exhibe fidelidad a Elohim, le ha hecho mentiroso porque no ha exhibido fidelidad en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. En pocas palabras, familia, Mashiach es el arca del testimonio, porque en él que dice habita los testimonios, las promesas de Dios habitan en él. Tiene que, por eso tiene representación del cuerpo, del templo. De él habita todo y de él salió todo. ¿Vale? De él salió todo. La Torah, la plenitud de los bienes están en él. Y él, familia, en pocas palabras se lo voy a decir así sin tapujos, Dios mismo vino a habitar en medio de nosotros. Punto. Cuando él vino en carne, vino fue el mismo Dios, el mismo Abba, vino hacia la tierra. Tabernaculizó en nosotros. O sea, se tomó forma humana. ¿Vale? O sea, ese tabernaculizó es que tomó forma humana y se humilló, es decir, se despojó de su deidad, de su gloria. Imagínense, mismo Dios. Y todo lo dejó dispuesto ahí arriba en los cielos, obviamente. Pero su cuerpo, el mismo Dios vino hacia la tierra. La pregunta que yo les quiero hacer es, ¿en qué otro lugar de la Biblia hay querubines cuidando a alguien? Ah. El jardín del Edén. Efectivamente, el jardín del Edén. Ahí vamos, vamos para allá. Génesis capítulo 3, versículo 23, 24. Génesis capítulo 3, versículo 23 al 24. Dice así, Hashem Elohim lo despachó a Adán desde el huerto de Edén para servir la Adamá, es decir, el terreno fértil orgánico, de donde fue tomado, hablando de Adán, o sea, es decir, lo expulsó del Edén. Y repudió a este Adán e hizo habitar desde el Keden. El Keden es una forma de llamar la eternidad, ¿no? E hizo habitar desde el Keden, o sea, trajo unos querubines desde el Keden, desde la eternidad, para el huerto del Eden, a los querubines. Y a la llama, mira lo que dice, y a la llama de la espada que se hace partícipe de conversión, transformación para cuidar el camino al árbol de la vida. La espada que es la que transforma es la palabra de Dios. Pero los querubines fueron puestos allí. Porque ¿qué dice el Señor? Venga, no sea que Adán estire su mano, coma el árbol de la vida y va para siempre, es decir, viva sabroso sin haber pagado el precio del pecado. ¿Sí me van a entender? No podía pasar así. No podía pasar así. Tenía que haber un sacrificio, ¿vale? Tenía que haber un sacrificio. Entonces estaba la espada, la conversión, la que hace partícipe de la transformación para ver el camino al árbol de la vida. Entonces, familia, tenemos, bueno, todo eso fue traducido del hebreo. Tenemos que recordar y tener muy en cuenta que esto que fue edificado en la tierra era nada más y nada menos que una manifestación
copia de lo que hay en los cielos. No de lo que había, de lo que hay. Todos los cielos existen y se estiramos. Y una manifestación de aquella Jerusalén celestial, la prometida por Hashem. La pregunta mía que me surgió fue, hombre, habla de la Jerusalén celestial, pero ¿será que en la Jerusalén habrá un tabernáculo? Es la pregunta mía, dentro de la Jerusalén, donde esté el árbol de la vida. No sé. Es una pregunta que puede parecer tonta, pero pues no sé. Pueda que no, pueda que haya en la Jerusalén celestial, sí, sea el tabernáculo. Es el diseño que le presentó Moisés, tabernáculo. Amén. Curioso. Pero es una pregunta. Entonces, esa fue la que Hashem nos prometió. ¿Para quién? Para su pueblo. De la cual éramos ajenos, ¿por qué? Por el pecado que traemos de Adán. Es claro, ¿no? Porque carne y sangre era el reino del cielo. Entonces, por el pecado de Eva, estábamos ajenos a ella. Pero, debido a esto, Mashiach, de Joshua HaMashiach, vino descendiendo o cayendo como una semilla del árbol de la vida. Porque recordemos que una semilla, a ver, ¿qué sale un árbol? Un fruto. Y en el fruto está la semilla. Y la semilla porta todo el ADN y la información genética de ese árbol. ¿Cierto? ¿Y qué dice la palabra? Si la semilla no cae al suelo, muere y da fruto, entonces, claro, habla de él, ¿no? Como la semilla que tiene que caer al suelo. Él era la semilla que cayó del árbol de la vida. Portaba toda la información genética celestial. Esa semilla se posó en Miriam, María. ¿Cierto? En Miriam. ¿Sí me voy a entender? Entonces, porque no había, miren, no había nadie más que pudiera abrir el camino hacia el árbol de la vida. Porque nosotros estábamos desahuciados, estériles, moribundos, ciegos, sordos, espiritualmente hablando, cojos. El Señor, perdón, se me dio. El Señor no consideró su deidad como algo a que aferrarse, sino que vino a realizar todo ejercicio que se llevaba a cabo en el templo, pero de una manera majestuosa y para siempre. Por eso dice la escritura en Hebreos 9, 23, 28, vamos a leerlo. Es que ese capítulo es muy revelador. ¿Sí? Ya lo leímos. Sí. 9, 23. No, no lo hemos leído. Vamos a leerlo. Hebreos capítulo 9, 23, 28 dice así. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen ordenadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Mashiach en el santuario hecho de mano humana, figura del verdadero. ¿Qué está diciendo? Que el que replicó Moisés y el que hizo Moisés era figura y réplica del verdadero que estaba en los cielos, dice así. Dice, porque no entró Mashiach en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en dónde? En el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Elohim. Entonces ese lugar santísimo es la representación de los cielos, del cielo, cuando resucitó, ojo, cuando resucitó. Ojo que esto es después cuando resucitó, ¿no? Y dice, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo. El autor de la carta a los hebreos está hablando en presente porque el año que escribió esta carta estaban todavía los judíos siguiendo, efectuando sacrificios. ¿Sí ven? Por eso hablan presente en ese momento. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Claro, Mashiach le hubiera tocado padecer muchas veces sacrificando de cada año, muchas veces, pero no fue así. En la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio.
Así también, mire, que la palabra dice que hay que morir una, se muere y ya. No baja al cielo, ni mucho menos. No, te mueres y esperas el juicio. Cuando Él venga, no, el juicio es en vida. Pero, a ver, el juicio cuando el Señor venga, o sea, dice la palabra que los que mueren, cuando Él venga, serán resucitados. Y los que estemos vivos, seremos transformados también, pero seremos juzgados. Obviamente tenemos que estar conscientes del juicio, pero en otro cuerpo. Sí, hace años. Puede que pongamos personas malas, ¿no? ya, Que hacen perversidad. Y eso con el tiempo es claro. O sea, Dios, que si hay- Dios hace juicio a las personas. No. A las naciones le hace juicio en vida. Pues, No, yo estoy hablando aquí del juicio eterno. No, pero le gusta preguntar que si sí, hay un juicio en vida, el Señor sí puede visitar a alguien y puede hacer juicio a esa persona por la maldad. Eso, totalmente. Pero aquí estamos hablando del juicio como Sodoma, Gomorra, todo ello. Como, sí, todo eso, es un ejemplo. Tiene metido juicio, como el primer mundo que lo destruyó con agua, el antiguo mundo, perdón, lo destruyó con agua, todo eso. Entonces, ellos, eso es un juicio. Pero aquí está hablando del juicio celestial cuando Él venga. ¿Listo? Dice, ha muerto y resucitado. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar lo que Él espera. Entonces, está diciendo que Él entró como entra el sumo sacerdote al lugar santo, pero no el que fue hecho, el lugar santísimo, pero no el que fue hecho con mano humana, sino en el verdadero, en el original, en el cielo. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hombre? Que el Señor fue el único que pudo entrar al cielo. Valga la redundancia de lo que acabo de decir. ¿Para qué? Él es más bien, la preeminencia está en él, el primogénito, el óptimo en todo, la primicia, por decirlo de esa manera, de lo mejor de la cosecha. De esa forma, pues así rápidamente. Pero gracias a que él entró al reino de los cielos, ¿para qué lo hizo? Para poder darnos entrada juntamente con él. Por eso, el apóstol Pablo dice que nosotros ahora ya entra él en la cabeza y nosotros somos el cuerpo. ¿Cierto? El 28. Ya vamos al 28. Dice el 28. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, o sea, ya en semejanza humana, es lo que está queriendo decir, para salvar a los que le esperan a nosotros. ¿Sí pilla? Entonces, Mashiach subió al cielo después de que murió, resucitó y dice la palabra que fue elevado. ¿Qué le dice a Miriam cuando se le encuentra? Miriam, no me retengas, porque aún no me he presentado ante Abba. Le faltaba hacer ese proceso. Él se tuvo que presentar como el sacrificio. Yo me imagino, ya aquí, un poco hablando, ya toca imaginar, porque pues, la palabra no dio más detalle al tema, pero subió al cielo, se presentó en el cielo, en la puerta de la entrada donde está la ciudad, porque dice que en medio de la ciudad estaba el árbol, está el árbol de la vida, dice Apocalipsis. Y las hojas es para la ciudadanía de la nación. Entonces, dice que está en medio de la ciudad. Entonces, sí, podemos decir que la Jerusalén celestial es la del Gan. ¿Listo? Como hace referencia al tabernáculo. Entonces, entró Mashiach y se presenta ante los querubines como el sacrificio. ¿Y los querubines qué tienen que hacer? Abrir el camino. Abrió el camino hacia el lugar santo. Abrió el camino hacia la eternidad. Bueno, porque de esta manera y pagando el sacrificio por nosotros, por su pueblo escogido, más que todo. ¿Para qué? Para dar vida eterna. De lo contrario, nadie hubiera podido subir al cielo a, a presentarse por el cosmos. ¿Sí me van a entender? Nadie podía, voy para el cielo como Superman. No, ¿sí me van a entender? No. Y además el cielo, sí está en los cielos, pero es algo espiritual, que está oculto de nosotros. No es visible, porque mire que han salido de la Tierra, ¿sí? Y no se ve espacio, las estrellas, todos los planetas. El cielo está oculto todavía, pero existe, está. El cielo está. Entonces, el apóstol Pablo, por eso lo dice, Juan dice, él es el pastor de las ovejas, ¿cierto? Entrando el primero y nosotros demás, por detrás de él. Él entra por la puerta y nosotros vamos detrás, le seguimos. Él va entrando, él es la puerta también. Él es la puerta. Es que todo le atribuye a él, porque toda la obra fue de él.
Él es la roca de la cual salieron todos los fundamentos para poder edificar correctamente. Por eso nadie está en los cielos en estos momentos. Todo el que muere se va al Sheol y ya, espera reposo hasta que venga el Señor y lo levante. Okay. Punto. No, se lo llevó Diosito. O se muere un jugador, o se muere un cantante bien pagano, se fue a cantarle a Dios. ¿Sí me va a entender? Entonces, en serio, o era, claro, desconocimiento, o se murió alguien, no, y era bien malo, no, Diosito se lo llevó. ¿Sí me va a entender? No, hombre, Diosito no se llevó a nadie, tenía que morir y murió, muchas veces muere porque lo buscó, ¿vale? Y hay que esperar al juicio, punto, ya está. Pero, ¿qué fue lo que se quitó de en medio para poder tener acceso a ese lugar santísimo? Y ahora que pronto lo entiendo un poco, porque Éxodo 26:33, vamos a Éxodo 26:33, dice, sí, Éxodo, la barrera del pecado, porque no nos permitía entrar al lugar santísimo. Sí, sí. Pero hasta que era esa había el Éxodo 26:33, Éxodo 26:33 dice así, Éxodo 26:33 dice, y pondrás velo. Esa palabra velo que aparece ahí es la palabra parojet. La palabra parojet, alguien, parojet, lo voy a escribir aquí, ¿no? Borremos esto aquí. No, dejémoslo aquí. Parojet, sí, parojet, que lo traducen como el, como el velo, ¿no? Un velo, pero es como una cortina divisoria que había. Es una cortina, era una cortina más bien, una cortina divisoria, ¿vale? Que es la que iba del lugar santo al lugar santísimo. Y esa cortina era súper pesada. Esa cortina solo entraba a un lugar, el sumo sacerdote entraba por un espacio porque no se podía abrir. Separaba el reino de los cielos. O sea, era como una manifestación del pecado. ¿Cómo nos separaba a nosotros? Estamos alejados de Dios, literalmente. Nadie podía entrar a ese lugar, solo el sumo sacerdote una vez. Vaya, el sumo sacerdote le daba por entrar cualquier día del año, lo fulminaba. No podía. Era cuando el Señor decía, era Yom Kippurim, literalmente. Y dice, ¿qué dice así? Dice, y pondrás tú el paroje, es decir, el velo o la cortina, pues, debajo de los corchetes y meterás allí de la casa, dentro de la casa del paroje, o sea, en el tabernáculo, el arca del testimonio. O sea, el arca ya sabemos. Y separará el paroje, mire, para ustedes entre el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, el paroje era esa pieza grande de tela que dividía el lugar santo donde estaba la mesa de los rostros o los panes del rostro y la menorá del lugar santísimo donde estaba el arca del testimonio y se rociaba la sangre de la víctima, porque era manifestación del cielo. No sé, no, pues no sé el tema, no lo pude identificar aquí, el color de esta cortina, era púrpura carmesí, era púrpura carmesí, un rojo, como un vino tinto, más o menos, por ahí, más o menos. Y ahí tenían que ser cosidos unos tejidos, unos querubines también, ¿sí? Unos querubines. Entonces, la pregunta es cuántos querubines puso el Señor en el lugar cuando dice querubín, ahí no dice dos, aquí sí dice dos, ¿sí me van a entender? Pero hacen representación de los dos en el pensamiento hebreo, hace referencia al testimonio, ¿cierto? Que es válido y verdadero por dos. Entonces, en este caso, ese lugar, el lugar santísimo era la representación del cielo, que nadie tenía derecho a la vida eterna sin haber hecho un sacrificio por el pago de los pecados. Nadie podía. Entonces, era el lugar donde Dios habita. Es el lugar donde Dios habita, pero no teníamos acceso a él. ¿Pero qué dice el Evangelio? Mateo 27:51. ¿Qué dice? Y he aquí, el velo del templo se corrió en dos. Ahí no dice se rasgó. No, el velo no se rasgó nunca. Se corrió en dos, es decir, se abrió de arriba a abajo. O sea, todo lo que viene de arriba abajo se abrió hacia los lados. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Hubo un terremoto. Y gracias a esto es que la escritura se cumple en Hebreos 10, 19, 25. Leamos Hebreos capítulo 10, versículo 19
Es que esa carta de Hebreo es muy reveladora. O sea, eso es lo que nos da a entender mucho en la obra 19:25, la obra reveladora del sacrificio de Mashiach. Lo espiritual que no pudimos ver nos lo revela la carta de los Hebreos, literal. ¿Qué dice? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por el sacrificio de Mashiach, por el camino nuevo. Él es el camino, dice él. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Él es todo, él es el árbol. Por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del qué? Del parógeno. Esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, sobre su pueblo, tenemos un gran sacerdote. Acerquémonos con corazón que sincero, en plena certeza de la fidelidad de Elohim, organizados los corazones de mala conciencia, mira que ahí está, y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar. La profesión, en este caso la profesión significa hablar, hablando, predicando. O sea, es decir, mantengámonos firmes, sin tambalear, sin dudar. La predicación de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y no, las buenas obras que están dentro de su Torah, obvio está, ¿no? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. ¿Qué significa dejamos de congregar? No solamente es el hecho de estar reunidos como estamos aquí, sino es el hecho de mantener la comunión dentro de un mismo pensamiento. En este caso, como lo estamos ejerciendo nosotros. Porque de congregarnos, yo puedo irme ahorita por una congregación pagana que hay aquí en Cali. Y podría decir, estoy congregándome, pero eso no es congregarse en sí. Congregarse va más allá. Congregarse va a estar entre hermanos que estamos dentro del mismo pensamiento, bajo un mismo rúa, guiados por él, ¿vale? Caminando en lo que Dios nos ha puesto, en el lugar que nos ha colocado, que el Señor nos ha mostrado que debemos conservar. Eso es realmente congregarnos. Exacto. Y si ya nos podemos congregar aquí como estamos juntos, está bien. Eso hace parte también. Si me van a entender, por eso les daba el ejemplo, los dos ejemplos. ¿Listo? Entonces, miren que el sacrificio de Mashiach nos dio entrada, libertad para ir al lugar santísimo. Ya nos dio libertad para entrar. En este caso es a literalmente tener esa capacidad de podernos presentar ante Dios tranquilamente, porque el pecado nos lo quitó, el pecado de condenación que nos separaba de él. Pero esto aplica solo a los que llaman para su pueblo, ¿vale? Obviamente, cuando esa cortina se corrió, significa, hey, esa barrera, sabérselo, ya entra en el lugar santísimo, exactamente. Hemos como bien directa con el Señor, ya no hay intermediario. Exacto. Antes había un sumo sacerdote, ya no tenemos intermediario. Y ahora es directamente, como dice el apóstol Pablo, ahora podemos decir Abba. Abba podemos clamar. Fuente mía, Abba mío, era mi fuente. Entonces, eso es lo que decimos. Así que familia, ya con esto cierro. Y Dios nos ha dado a través de su sacrificio el Ruach HaKodesh, como la promesa de que Él iba a habitar en medio de nosotros. Lo dice Juan 14. Y eso es lo que se conoce como la Shekinah de Elohim. La Shekinah, pues, para que me entiendan, pero es Shekinah de Elohim. Y la Shekinah es la manifestación y la influencia del poder de Dios en su pueblo. El poder, el Ruach HaKodesh es el que nos impulsa a nosotros a hacer lo que es bueno. ¿Qué dice Mashiach? Vendrá el Ruach que los convencerá a ustedes de justicia, de verdad y de pecado, y de juicio. ¿Sí me entender? El juicio. Él es el Ruach, el poder del Señor. De esa manera, porque ¿qué dice Mashiach? Y de esa manera vendremos Abba y yo a habitar en él.
Ah, pero ¿cómo así? Entonces, Jesús está aquí dentro de mí con agua. No, no, no. Es Él a través del Ruach, su promesa es que nos dio. Y de esa manera es que Él habita en su pueblo. Por eso dice que nosotros somos templo y su Ruach, lo leemos en 1 Corintios, está en su pueblo, porque nosotros somos templo del Señor porque somos santos para Él. Imagínense. Entonces, no obstante, Dios no nos dio su Ruach para andar en nuestros caminos, contaminándonos, con mentes desordenadas, ociosos, sin predicar el Evangelio, sino con el propósito de que mantengamos estable esa comunión entre Él y su pueblo a través de su bendita Torah. Cada vez los tiempos son más difíciles. Ustedes lo estamos viendo, todo lo que se ve. Y por eso debemos estar aferrados al autor de la vida, para que sea que muramos o estemos vivos, siempre el Señor, si morimos, nos coja la muerte haciendo su voluntad. Y si estamos vivos y viene, nos agarre haciendo su voluntad. Porque tenemos que comportarnos, familia, de verdad. Y esta enseñanza cuando la estaba haciendo era una exhortación muy grande para mí, porque a veces nos distraemos mucho, ¿cierto? Las redes sociales nos distraen mucho, o YouTube a veces distrae mucho. Hoy en día esto está diseñado para que literalmente esto simplemente deslices y tu cerebro se vuelve perezoso, se vuelve torpe el cerebro, literalmente, se vuelve como que todo es fácil, deslice y consuma contenido. Y contenido fácil, tonto, que no edifica. Consuma, consuma, consuma. ¿Vale? O contenido que confunde, enreda, prédicas que enredan, personas que meten miedo, o sea, no. ¿Me van a entender? Comportémonos como hijos del Altísimo y no como gentiles, porque a veces nos comportamos como si fuéramos gentiles, como si nos olvidara quiénes somos. Y hay que tener cuidado, porque Satanás es el que nos hace olvidar, literalmente. Porque esto lo digo para exhortación, ya que muchas veces descuidamos el llamamiento del Señor y no nos esforzamos lo suficiente y le damos rienda suelta a nuestra carne para complacerla. Pero esto perece, porque familia, si no nos alejamos del mundo, nos vamos a perder literalmente una gran bendición. Y esa bendición hace referencia a lo que es el crecimiento espiritual y la madurez espiritual. Porque no vamos a entender cosas de su palabra y a tantas preguntas que tenemos, pero nos distraemos tanto que, bueno, queremos saber tanto de la palabra. El problema es que las redes sociales nos vuelven así. Como queremos, nos dan la información ya, en la palabra del Señor no funciona así. O queremos que el hermano nos dé la información ya, la respuesta ya, ¿no? En el Señor hay que tomar esa responsabilidad de investigar, de estudiar, de indagar, literalmente. Y poner por obra, porque de nada nos sirve llenarnos de letra si no ponemos por obra. Mejor no siga estudiando. ¿A qué me refiero con esto? Dedíquese a estudiar lo que Dios le ha mostrado a usted, lo poco, si sea poco, no importa, pero su palabra es poderosa. Y no tanto eso, primero para nosotros, pongámosla por obra y ahí sí le compartimos a los demás, ¿cierto? Pero muchas veces lo que uno aprende, uno le pregunta y uno habla. No, claro, no, claro que sí, no, se hace, Sirve. eso sirve, pero me refiero al hecho de que, estoy hablando del punto de que no nos sirve llenarnos de información si no ponemos por obra. De nada nos sirve también darle a una persona palabra a palabra si esa persona tampoco está escuchando y la pone por obra. No sirve, porque como dice Mashiach al final del día, no le eches las perlas a los cerdos ni le des lo sagrado a los perros, porque no sea que se vuelvan contra ti. Mashiach, yo le decía a Linda que Mashiach muchas veces cuando le preguntaban callaba, no respondía. No veía necesario responder. Hay un momento en que uno no responde. Punto. Porque uno sabe que esas personas preguntan por necesidad, no para aprender o por burlar o cualquier cosa así. No más. Entonces hay que estar atentos, familia, con los sentidos espirituales ejercitados constantemente para que así mismo nos comportemos como hijos del Altísimo, ¿no? Y no estemos faroleando por ahí de forma... Porque miren, una mente desocupada, como dicen por ahí, es un laboratorio para Satanás, literal. Pero si tenemos nuestra mente llena constantemente de la palabra, créame que vamos a dar cabida
a esos pensamientos del Señor. ¿Listo? Hay que esforzarnos. Yo sé que los pensamientos del enemigo, perdón, del enemigo, porque los pensamientos de Dios están en la escritura. Los del enemigo vienen del mundo. Entonces hay que tener cuidado. Yo sé que hay ocupaciones, hay responsabilidades, pero familia, hay que sacarle tiempo. Hay que cuidar, filtrar lo que escuchamos, lo que hablamos, con quién hablamos, a quienes tenemos en el chat de WhatsApp, porque a veces aparecen los estados que la gente sube, estados feos, cosas horribles, groseras, vulgares. Hay que filtrar. Yo he ido eliminando gente que no me edifica, chao. Y yo no hablo con ellos, chao, elimino. Nada, hay que cuidarse mucho de eso. No, ¿qué familia? Yo he eliminado familia. Y sí, lo digo aquí públicamente ya. Porque no edifican, publican puras porquerías o cosas feas. Entonces, ¿para qué? La palabra dice que ama a su padre, a su madre, a sus hijos, a su hermano, a su primo, a lo que sea más que a mí, no es digno. Ya está. Entonces no está a la altura, es lo que se ¿sí? Nuestros gobiernos pueden estar prestos para eso. Hay que saber filtrar y todo. Hay que tener mucho cuidado. ¿Listo, familia? Entonces, eso es toda la enseñanza por el día de hoy. Bendito el Señor, que nos siga ayudando, nos siga haciendo crecer en su palabra. Les mando un abrazo enorme. Dios los bendiga. Shabbat shalom a todos.